¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa El Rincón de Jorge Abasolo. Estuvimos ausentes porque nos tomamos unos días, ya que en enero y febrero estuvimos, así que con Claudio Roja estuvimos en el norte de Chile y ahora retomamos el trabajo. De las cartas me voy a preocupar la próxima semana sin falta, de las más importantes. No las podemos leer todas porque son muchas. Gracias a una persona que nos mandó este búho, Cristina de la Cruz, el búho o el chuncho, ¿qué será? ¿Cómo se dice, Claudio? El chuncho de la buena suerte. Mira qué bonito. Lo vamos a dejar aquí como recuerdo para que salgan todos los programas. Vamos a hablar de historia de Chile en esta oportunidad. Ahora, muchos se preguntarán, y me lo han preguntado a mí en algunos seminarios que he asistido, ¿qué tiene la historia de Chile que la haga distinta a las demás? Yo creo que tiene muchas, muchas. No hay que olvidar que fuimos nosotros la colonia más pobre de España y por lo tanto venir a Chile por esos años era poco menos que hacer turismo aventura. Y aquí viene algo importante. Eh, los españoles que estaban en Perú consideraban a Chile como, y voy a leer literalmente, comillas, la tierra de la cual se huía como la peste, cierre de comillas. Eso era Chile para ellos. Entonces, claro, en Perú había oro, en Chile había otros metales, pero había que hacer una especie de sonda y no estaban las condiciones técnicas para hacerlo en aquella época. Ahora, yo he dicho varias veces que junto, y es verdad que colecciono libros de extranjeros que han estado en Chile alguna vez. Y quiero referirme a alguien importante, a Pío Nono, porque muchos creen que el Papa Juan Pablo II fue el primer Papa que visitó Chile. Ahora, en rigor, sí, podría ser, pero también es relativo. Lo que pasa es que en el año 1834, cuando esta zarandeada y terremoteada tierra llamada Chile era gobernada por don Ramón Freire, llegó a Chile la llamada Misión Musi, que muchos deben recordar. La Misión Musi y estaba a cargo de un elenco en que destacaba la figura de Juan María Mastay Ferretti. Algunos decían, sí, Juan María Mastay Ferretti, el mismo que 22 años más tarde llegaría a ser papa. ¿Qué le parece? Bueno, y José María Mastay Ferretti, claro, estuvo acá y dijo muchas cosas. Yo tengo un libro de Liliana Cal que lo recomiendo porque ahí está todo lo que pensaba Pío Nono, Mastay Ferretti respecto de Chile. De la mujer chilena, por ejemplo, ¿qué dijo? En una carta desde Santiago de Chile enviada a su madre, la condesa Mastay, le dice Pío Nono que las mujeres chilenas tienen una gran habilidad para hacer dulces. Cosa que es cierto, yo no lo niego, mi hermana es dulcera y los prepara como Dios manda. Y agregaba Pío Nono, Mastay Ferretti más adelante, que saben confitar todas las frutas, entre ellas también el tomate, que hay que confesar que es muy bueno, mejor que el que se da en Italia. Mire, el tomate chileno, decía Mastay Ferretti, el tomate chileno era mejor que el que se daba, no voy a decir en toda Europa, pero el que se daba en Italia. Pero aquí voy a decir algo que es anecdótico, podría hablar mucho más porque he estudiado la vida de Mastay Ferretti. Pío Nono jamás se olvidó de Chile, ¿no? Se llevó una impresión relativamente pobre de la relación del chileno con la religión, ¿eh? Pero cuando fue papa y alguna delegación chilena iba a verlo, él lo recibía con la siguiente frase: Beati Chile, en latín, obviamente, Beati Chilensis qui manducam charciconum, o sea,
benditos sean los chilenos que comen charquicán, porque el charquicán le llamó mucho la atención como comida chilena. No es una comida que se ve en todas partes del mundo. Dicho esto, valga esto como introducción, porque vamos a hablar de historia con un gran historiador. Quería decirles que, bueno, ustedes todos saben que Diego Almagro fue quien descubrió Chile. Ya hablaremos de él, quién era, cómo actuaba, porque llegó sifilítico a Chile en los tiempos que la sífilis brotaba, se daba mucho y no existían los remedios adecuados. Se trataba con mercurio, calculen, pero eso vamos a hablar después. Ahora hay que hacer una pausa porque vamos a presentar a nuestro entrevistado estelar que habla de la vida de un gran héroe no olvidado, pero del que se sabe poco. ¿Le gusta a usted, amigo telespectador, el buen café? Entonces adquiere y consuma café Gandum de los hermanos Abasolo, que son primos míos. Gandum café de trigo molido con higos. Nuestros cafés son elaborados con granos cultivados en las mejores tierras de cultivo de Chile, ubicada en la costa Maule Sur. Ventas pueden llamar al celular 990-937-383 en Talca. La página web ventas@gandum.cl. En Instagram @cafegandum. En Facebook web.facebook.com/ esa línea, bueno, usted sabe lo que es slash. Café Gandum. O sea, ahí están todos los datos. Consuma este café. Bueno, hemos dicho varias veces, hablado de la empresa Héctor Vega. Yo quiero decir algo porque estuve en un seminario el otro día en donde se dijeron varias cosas interesantes. Por ejemplo, que la gestión en una empresa se enfoca en la resolución de problemas que cada día son más complejos, dada la etapa y el mundo en que vivimos. En cambio, el liderazgo es la herramienta para enfrentar los caminos que son cada día más escarpados y más frecuentes. Por eso que todas las empresas, hoy día las buenas empresas, están potenciando y maximizando el liderazgo. ¿Ah? Y por eso destaco yo siempre esto, porque Constructora Héctor Vega no solamente está preocupada del liderazgo, sino que cuenta con un muy buen ganado prestigio en la octava región y en el país. Lo hemos dicho, que en Constructora Héctor Vega se tiene muy claro que trabajar en equipo implica estar dispuesto a eliminar fronteras y pensar como una sola agrupación llamada empresa. Y no se trata, como muy bien me dijo Héctor Vega, el dueño de esta empresa y que nos auspicia, no se trata solamente de pagar bien en una empresa, como él lo hace. Se trata de tener un concepto familiar con los trabajadores. Voy a contar algo que no creo que le guste que lo diga Héctor Vega, pero es verdad. Héctor Vega ha arrendado aviones para llevar a sus empleados a Buenos Aires a conocerlo. Entonces eso provoca mayor intimidad, provoca una relación de amistad mucho más coloquial. Así que nosotros nos sentimos orgullosos de estar patrocinados por Constructora Héctor Vega y mis primos, los hermanos Abasolo, Pablo y Álvaro. Ahora hacemos la pausa de rigor, ¿no es cierto, Claudio? Y nos vamos con el entrevistado, que tiene un librazo que lo recomiendo de punta a cabo. Bien, amigos, entramos al segundo segmento de este programa. Tal como lo dijimos en un comienzo, vamos a hablar de un libro realmente que a mí bueno, a los que nos gusta la historia, quedamos de pláceme, más de 500 páginas, pero lo recomiendo. ¿Ah? Es una biografía completísima de Manuel Rodríguez. Bueno, el libro se llama Manuel Rodríguez, El Insurgente. Su autor,
Ernesto Guajardo Oyarzo, me voy a poner lente, hoy estoy medio corto vista, que es escritor y editor, reside en Valparaíso. Voy a decir eso nomás porque búsquele en Google porque queremos explotarlo a fondo en el buen sentido de la palabra. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge nomás, trátame de Jorge, sí. Estamos en Ok, confianza aquí. está bien. Oye, Manuel Rodríguez, el guerrillero. Manuel Rodríguez Erdoiza era el segundo apellido, Así es. ¿no? Abogado. Oye, Manuel Rodríguez formó parte de los Húsares de la Muerte, un nombre más o menos intimidante, ¿eh? Pero curiosamente, no sé si está en este libro o lo leí en otro, en el de Ricardo Lacham, pero curiosamente no participaron en ninguna batalla. ¿Lo sabías Sí, tú? hay distintas versiones con respecto a eso. Existen algunos documentos que en hojas de vida, hojas de servicio, que dan cuenta de la participación del escuadrón en la batalla de Maipú, en la persecución y captura de los destacamentos dispersos del ejército español, del ejército realista. Ay, ay, ay. Claro. Oye, en tu libro hay una cosa muy curiosa que yo creo que es la médula, el punto cardinal de tu libro, o uno de los puntos cardinales que por lo menos yo no lo sabía, que me encanta la historia, pero no lo sabía, porque en tu libro hablas que durante los años de la Reconquista Española se desarrolló al interior del país una una nueva forma de enfrentamiento político-militar, que tú la denominas la guerra de Zapa. ¿En qué Claro. consistió eso, oye? Claro, la guerra de Zapa fue una guerra irregular, una forma de guerra irregular que impulsó San Martín. San Martín fue el diseñador de esta táctica en todo ámbito. Generalmente la bibliografía aparece como que a Rodríguez se le ocurrió esto en alguna medida, pero en realidad es San Martín quien diseña y quien impulsa el desarrollo de la guerra Zapa, que básicamente es una guerra regular que tiene dos momentos. Tiene un momento de generar, construir un servicio de informaciones, eh, donde hay correos, donde hay agentes que se infiltran clandestinamente en Chile buscando información, donde hay personas que recaban información también al interior del país y se entregan a estos agentes. Y una segunda etapa que es una etapa más de insurgencia propiamente tal, que es el desarrollo de las montoneras, que es lo que más conocemos, digamos, con el asalto a Melipilla, o a San Fernando, o a Curicó. Pero básicamente es una forma de guerra que tiene que ver con cuyo objetivo, digamos, fundamental era distraer al ejército realista para poder lograr o ayudar a que el ingreso del ejército libertador tuviera menos contrapeso, que tuviera menos resistencia por parte de los realistas. Oye, perdóname, se me vino, tengo la mente desordenada, porque a mí me gusta mucho la historia, pero es verdad esa anécdota que uno, cuando éramos estudiantes secundarios, nos caía muy bien Manuel Rodríguez por sus travesuras, sus chapacerías, era un tipo pillo. Esa anécdota en que se disfraza de rotito, de un tipo astroso, con vestimenta básica, y le abre la puerta en la diligencia Marcó el Pont, ¿es verdad eso o es parte de la mitología? No hay ninguna fuente que permita aseverar que eso ocurrió realmente. Yo diría que es parte de la mitología construida en torno a Rodríguez. Hay un anecdotario que se construye tempranamente en el siglo XIX y de alguna manera ese anecdotario se empieza a reiterar en la bibliografía sin mayor juicio crítico y termina sentándose como que fuera una verdad histórica. Eh, Claro. y esa, claro, es una de las anécdotas más célebres, pero hay una serie de otras anécdotas que no se sostienen, digamos, que uno cuando empieza a investigar te das cuenta que no hay ninguna posibilidad de aseverar que históricamente eso ocurrió. Claro. Oye, voy a mostrar de nuevo el libro de Ernesto Manuel Rodríguez, lo recomiendo para todos los que
les guste la historia. Ernesto, hay algo poco sabido de la historia de Manuel Rodríguez que yo me enteré hace algunos años. Y Manuel Rodríguez fue director supremo. Siempre cuando se habla de director supremo de Chile, que es el antecesor del presidente, o sea, José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, pero resulta que Manuel Rodríguez fue director supremo de Chile, entiendo, por un día. Claro, claro, poco más de un día, sí. ¿Es así? Claro, claro, claro. ¿Y cómo se puede, no sé, esclarecer eso? Bueno, estamos en un contexto de guerra y la autoridad máxima del país no se presenta al Palacio de Gobierno y no hay claridad con respecto a si está viva o no, o si está en condiciones o no de reasumir el cargo. Y en ese contexto se le nombra a él y se le nombra a Luis Cruz como, como directores, a ambos. Correcto. De alguna manera con eso también se está buscando cierto equilibrio político, porque Cruz es más próximo a Higgins y Rodríguez más próximo a Carrera. Entonces se está buscando que en esta situación de emergencia las dos facciones patriotas estén representadas en el mando. Sí, sobre lo mismo, fíjate Ernesto, qué bueno que digas eso. Se me apagó una luz acá. ¿Se nota o no? Están penando. Están penando. eh, Oye, sobre lo mismo, se sabe que Manuel Rodríguez Erdoiza era abogado y amigo, gran amigo de niño, desde niño, con José Miguel Carrera, se llevaba muy bien con los hermanos Carrera, especialmente con José Miguel. Pero en tu libro yo descubrí que Manuel Rodríguez era también amigo de San Martín y se escribieron muchas cartas, hay una vía epistolar bastante extensa. Entonces, ¿cómo explicar esto? Porque San Martín no, amigo de O'Higgins, logia lautarina, debiera ser más bien adversario de Manuel Rodríguez y no un adlátere. Yo creo que San Martín era un hombre profundamente práctico y muy claro con respecto a los objetivos estratégicos que tenía que desarrollar la guerra por la independencia. Y en ese sentido, San Martín escogió a las personas que estimó eran las que más adecuadamente podían cumplir las tareas que se le encomendaban. Y en ese sentido también, yo creo que reconoce en Rodríguez esas capacidades, reconoce también que Rodríguez puede llegar a algunos ámbitos o algún tipo de relaciones que no necesariamente podría llegar otro patriota exiliado, y lo utiliza, digamos, en el buen sentido de la palabra, digamos, lo ubica en un puesto para que cumpla una misión particular. Yo creo que en ese momento fundado, insisto, en esta relación muy práctica que tenía San Martín en lo que es la distribución de sus fuerzas. Él expulsa de Mendoza a algunos carrerinos, a la familia Carrera de hecho, y a otros oficiales carrerinos en la medida que estos oficiales se transforman en díscolos a su autoridad. Pero otros carrerinos que se someten a su autoridad quedan en Mendoza. Entonces, para él en realidad yo creo que San Martín en ese momento está más preocupado de construir el ejército que de resolver la tensión política. Yo creo que la tensión política él la trasladó para el futuro. Y en las cartas entre O'Higgins y San Martín se nota, digamos. Cuando hablan de Rodríguez como un mal bicho, como el mal bicho al que darle el remedio. Esas cartas son posteriores, ya cuando empieza a consolidarse la independencia, y ahí sí es necesario establecer un orden. Y en ese orden, claro, va a ser asesinado Rodríguez. Pero eso es a posteriori. En este momento, en el momento que yo investigué, que es el periodo de la Reconquista, de 1815 a 1817, San Martín recurre o utiliza más bien los servicios de Rodríguez porque le son útiles. Y eso es todo, digamos. Claro. Oye, estamos conversando con Ernesto Guajardo, autor de este libro. Se me había olvidado que está patrocinado por... ¿es de RIL? Es de Real Editores, sí. RIL Editores, me lo han hecho llegar y agradezco a RIL Editores porque no solamente me han hecho llegar este libro, sino que varios más que vamos a ir comentando en la medida que podamos. Pero
tenemos muchos libros que comentar. Yo quería hacer hincapié en este libro porque me parece que Manuel Rodríguez, y fíjate, esto se lo he escuchado a dos historiadores en esto. ¿Por qué la figura de Manuel Rodríguez, de la figura de Manuel Rodríguez se sabe poco? ¿Ah? Vicuña Maquena y los hermanos Amunati han dicho algo, pero no se sabe tanto de la vida de Manuel Rodríguez como la sabemos de José Miguel Carrera o de Bernardo Higgins. Sí, yo creo que ahí ocurren varias cosas. Hay una, en su libro Mitópolis, Joaquín Orbello dice que Manuel Rodríguez es un mito. Y él sostiene que es un mito porque los chilenos somos flojos. Eso es lo que dice él. Y en esa flojera que nos atribuye Joaquín Orbello, estaría la razón de que no hemos investigado a Rodríguez. No nos interesó investigarlo, según Eduardo Bello, y nos quedamos con este relato anecdótico, este relato simpático, agradable, de sus disfraces, de sus amores y todas esas cosas. Y yo cuando leí esa cita me molestó un poco, pero a lo largo de la investigación me fui dando cuenta que sí tenía cierta razón Eduardo Bello, porque de alguna manera no solo se conoce poco, sino que lo que se conoce o lo que se difunde con errores o se reiteran una y otra vez las mismas informaciones que fueron dadas a conocer a finales del siglo XIX. Yo creo que conocemos poco porque lo hemos estudiado poco, estudiado en propiedad, digamos. Lo que yo traté de hacer en este libro, por ejemplo, es un ejercicio de historia militar. ¿Por qué? Porque lo que estoy biografiando, este periodo, es un periodo que debe ser, creo yo, abordado desde la historia militar, no desde la historia política, la historia social o la historia económica. Es el periodo de la guerra de la independencia, entonces es difícil tener otros paradigmas, digamos, en función de aquello. Y puesto ahí, claro, encontré varias cosas que no había encontrado en otros textos, y creo que eso tiene que ver con la necesidad de buscar otros marcos teóricos para estudiar a Rodríguez y otras metodologías para estudiar a Rodríguez. Yo creo que ahí está el tema. Y dejar de reiterar una y otra vez aquellas cosas que ya están dichas y que a veces inclusive son errores, son derechamente errores. Fíjate que mi amigo Alberto Sarramón, el gran intelectual argentino, me dijo una vez que San Martín ayudó mucho a Manuel Rodríguez, eso es verdad, ¿eh? Sobre todo en su etapa de prófugo, pero la amistad con Bernardo Higgins de San Martín hacia Bernardo Higgins era muy intensa, muy estrecha. Entonces hay un momento en que San Martín, dada su amistad intensa con Bernardo Higgins, le quita este apoyo a Manuel Rodríguez dejándolo un poco solitario. Claro, eso es así, eso pasa acá, pero pasa también en toda América Latina. A medida que se va consolidando el proceso por la independencia, se abre la pugna en el modelo de organización política que se va a querer para nuestros países, para nuestros futuros países, las futuras repúblicas, estas nuevas repúblicas. Entonces se empieza a discutir si el modelo va a ser federalista, va a ser centralizado, va a ser un modelo como el francés o como el estadounidense, o si va a haber una monarquía constitucional. Y dentro de eso, claramente, la logia lautarina a la cual pertenecían O'Higgins y San Martín tenía un incipiente modo de comprender cómo debía ser la organización política del futuro Estado de Chile. Y dentro de esa comprensión, la figura de Rodríguez era bastante compleja, digamos. Lo mismo va a pasar en Argentina con Martín de Güemes. Martín de Güemes también levantó unas montoneras de gauchos que fueron muy importantes en el Alto Perú, y ayudaron muchísimo al ejército argentino en la lucha contra los realistas. Y luego también Martín de Güemes va a empezar a ser un personaje complejo, complicado y que va a ser desplazado. Yo fíjate, Ernesto, en opinión muy personal, creo que la logia lautarina quiso arrogarse la independencia sudamericana como una manera de potenciar la institucionalidad, la masonería. Te lo digo porque, hablando con un historiador argentino, y tengo el libro por ahí, mira, qué pena no haberlo sacado. Bartolomé Mitre, que tú lo debes conocer,
No personalmente, pues ya murió ya. Bartolomé Mitre fue un gran historiador argentino que luego fue presidente de la República. Bartolomé Mitre dice que si la logia lautarina no hubiese perseguido con ese sañudo ardor, no hubiese perseguido con saña a José Miguel Carrera, la independencia de Chile no se debería a Argentina. Fíjate qué importante. Me gustaría un comentario tuyo al respecto. Sí, mira, ahí yo creo existen varias lecturas posibles y los escritores decimonónicos también eran tributarios de sus propios marcos ideológicos. Lo que va a construir Mitre, lo que va a construir Vicuña Maquena, lo que van a construir los hermanos Amunati como relato histórico, en gran medida está también enmarcado por sus propias opciones políticas e ideológicas. Entonces, yo siempre tomo con pinzas las opiniones de los autores decimonónicos en cuanto me parece que son opiniones signadas y contextuadas. En ese sentido, son opiniones estrictamente históricas, digamos, que no necesariamente son la verdad absoluta. Las podemos volver a revisitar permanentemente, pero sin olvidarnos que están expresando un imaginario. Es, por ejemplo, lo que ocurría entre Sarmiento y Artigas. Sarmiento estimaba que Artigas era la expresión de la barbarie más absoluta. Y eso era porque Artigas había depositado gran parte de la responsabilidad del proceso independentista uruguayo, de lo que va a ser Uruguay en el futuro, en el peonaje, algo que Sarmiento no podía soportar, digamos. Para Sarmiento la independencia es un tema ilustrado, un tema de élite, un tema de los caballeros, O sea, Sarmiento, no del roderío, un gran digamos. intelectual, pero un gran narciso, pienso yo. Acuérdate de lo que dijo de Chile después, que se educó, que se formó en Chile, lo que decía de Chile después. Tengo una carta y a ver si la podemos leer, pero vamos a explotarte, estrujarte en torno a este libro. Oye, hay muchos que dicen que Manuel Rodríguez era un montonero, que se le por su estilo y afán de aventura era un tipo que le gustaba distraer a las fuerzas españolas y que tan solo servía para eso. ¿No es simplista ese juicio respecto a Manuel Rodríguez? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que eh, vuelvo al contexto, son tiempos de guerra, son tiempos donde es difícil tener, para quienes no sobrevivieron, un registro de su imaginario político, por ejemplo. O sea, es muy difícil poder decir qué pensaba Rodríguez en este momento. Hay un investigador muy interesante que hizo una muy buena biografía sobre Rodríguez, que es Javier Campos Santander. Javier está trabajando sobre el pensamiento político de Rodríguez. Y es muy difícil poder recuperar el pensamiento político de Rodríguez porque no quedaron textos prácticamente. Hay que deducirlo a partir de las cartas, hay que deducirlo a partir de algunas acciones concretas que tomó en algunos momentos. Pero muere muy joven, digamos. Su periodo es un periodo de acción, no tanto de reflexión. Entonces es muy difícil poder decir que si hubiera sido un hombre de Estado o si hubiera sido alguien que hubiera, no sé, direccionado al país en función de esta línea o de esta otra. Yo creo que se redujo la figura de Montonero, más aún se redujo la figura de guerrillero, concepto que a mí me parece errado. Yo no creo que haya existido guerrilla en Chile en ese periodo. Cuando partí la investigación estaba seguro de que había existido guerrilla en Chile. Cuando la terminé me convencí de que no había habido guerrilla, sino que eran montoneras lo que había existido. Correcto. Y esta situación de montoneras, que también hay una cosa muy chauvinista en la manera en que abordamos la historia patria, pareciera que solamente existió en Chile, pareciera que solamente Rodríguez hizo esto. Y yo por eso en la introducción trabajo un poco de historia comparada con Venezuela, con Bolivia, con Perú, con Argentina, y te das cuenta de que hay casos similares en toda América Latina, que cuando ocurre el periodo de la Reconquista española en América Latina, prácticamente todos los países de América Latina tienen formas de montonera o de guerrilla, digamos. Entonces, es una condición histórica, es una situación histórica. Si hubiese llamado Rodríguez o si hubiese llamado López o Pérez, hubiera existido lo mismo, hubiera existido un personaje como él.
Hubiera sido él, hubiera sido otro. Ese es el punto, digamos. Eso es lo que quiero decir. Estamos conversando con el autor de este libro que recomiendo sobre todo para los amantes de la historia, con Ernesto Guajardo. Ernesto, tú no hablas en este libro sobre la muerte de Manuel Rodríguez. Entonces, ¿qué pelo? Hay una canción muy famosa con letra de Pablo Neruda y entiendo que la música la puso Vicente Bianchi. Sí. Es un homenaje a Manuel Rodríguez y dice, en Tiltil lo mataron los asesinos. Mira qué cosa más novedosa. ¿Quién va a matar a alguien? Los asesinos. Pues es propio el lenguaje híbrido, emoliente del chileno. Pero hay yo hasta donde he escrutado la historia, la muerte de Manuel Rodríguez fue por orden de Bernardo Higgins. ¿Y quién la ejecuta? Aquel que hacía el trabajo sucio de Bernardo Higgins, el señor Monteagudo, que hacía el trabajo sucio de Higgins, así como Mambo Contreras con Pinochet, para traerlo más luego acá al presente, o López Rega respecto de Juan Domingo Perón. Claro. No sé qué me podrías decir de eso tú. Mira, yo no toco la muerte porque mi investigación termina en el 17, termina cuando poco antes de que se dé la batalla de Maipú, digamos. Mi objetivo es, como te decía, solamente el periodo de la Reconquista y solamente el periodo que se inaugura con el desastre de Rancagua y finaliza con la batalla de Chacabuco. Pero sin embargo, claro, el asesinato de Rodríguez, si bien está instigado en gran medida por O'Higgins, necesariamente tenía que tener el apoyo de San Martín, tuvo los ejecutores y todo aquello. Pero es parte de lo que ocurría, o sea, no fue el único asesinato que hubo exilios también, estuvo el fusilamiento de los hermanos Carrera. Pero perdona, Ernesto, ¿por qué no se dice en los libros de historia esto? ¿Es porque de alguna manera Morigera lesiona la imagen de Bernardo Higgins? Yo creo que a lo largo del siglo XX se empezó ya a decir con más claridad, con más certeza, pero hubo una situación como de coerción por acción y por omisión durante todo el siglo XIX. Te voy a contar una anécdota para ejemplificar esto. Hay un libro que estudia las sombras chinas, el origen y desarrollo de las sombras chinas en Chile. Y en ese libro se cuenta que en 1825 llegó un italiano que hacía un espectáculo de sombras chinas en la Plaza de Armas en Santiago. Y en ese espectáculo recreaba fragmentos de la historia de Chile. Entonces, recreaba la batalla de Maipú y toda la gente aplaudía así, porque era un espectáculo callejero. Y en algún momento recrea el asesinato de Rodríguez. Y la gente empezaba a gritar, O'Higgins asesino, y cosas por el estilo. Y eso se transformaba en un pequeño motín ciudadano, digamos, callejero, producto de lo cual, finalmente, se ordenó que el italiano tenía que suspender esa puesta en escena, esa obra callejera de sombras chinescas. Cuando pasa eso, cuando se censura una obra, se está diciendo algo muy, muy potente. No queremos hablar de esto, no queremos que esto genere ruido. Y además tienes otra condición que es el cuerpo desaparecido. El hecho de que todo el mundo sepa que se le haya asesinado, pero que no existe el cuerpo estuvo 76 años desaparecido, también, yo creo, puso a lo largo del siglo XIX una marca de silencio muy grande. De esto no vamos a hablar. Que es, claro, yo creo que no se toca para mí es una opinión personal, la escuela militar debería llamarse José Miguel Carrera, creo que con todo lo revoltoso que fue, me parece que fue más honesto, y no podemos olvidar que O'Higgins, cuando manda a matar a los hermanos Carrera en Mendoza, le cobra las balas al padre de los Carrera. ¿Cómo trató San Martín a Javiera Carrera cuando va a Argentina? Es una forma desdeñosa. Pero en fin, se nos acaba el tiempo, Ernesto. Gracias a RIL Ediciones. Compren este libro, se van a entretener mucho, sobre todo los profesores de historia y los que les gusta la historia, los amantes de la historia como yo. Pues así que muchas gracias y bueno, era cierto que un viaje, que hoy día en avión lo hace en 2 horas, Santiago, Buenos Aires, Mendoza mucho menos, duraba 8 días en ese tiempo, ¿eh? Era toda una aventura viajar a Mendoza.
Sí, sí. En la investigación encontré cosas que son realmente increíbles. Encontré la historia, porque me interesó mucho no solo estudiar a Rodríguez, sino a los que acompañaron a Rodríguez. Y encontré un caso que me pareció uno de los casos extraordinarios, que es Diego Guzmán de Ibáñez. Él era agente del servicio secreto patriota, fue capturado por los realistas, se fugó de la cárcel y con la ropa que llevaba puesta huyendo de la cárcel, atravesó la cordillera solo, a pie. Y él relata que para sobrevivir al frío se enterraba en la tierra, se enterraba hasta el cuello, cosa de que la tierra lo abrigara, comió raíces, tomó agua de vertiente y se demoró casi 15 días en poder llegar a Mendoza nuevamente. O sea, hubo actos de heroísmo increíbles. También atravesó la cordillera con 6 meses de embarazo, la esposa de Francisco Villota, cuando la andaban persiguiendo los realistas por el lado de Curicó y cruzaron por el paso del Planchón. Y esa señora cruzó con 6 meses de embarazo a lomo de mula. O sea, este periodo de la historia está lleno de actos heroicos, tan heroicos como anónimos. Y eso es lo que me forcé mucho en que en el libro quedaran consignados. Aquí hubo personas que hicieron cosas increíbles, increíbles. Hubo un agente que se llamó Pedro Vargas, que San Martín le pidió a Mendoza que él se declarara realista. Y él cambió su credo y se fue transformando de patriota en realista, pero tenía un solo requisito, no, a nadie le tenía que contar. Lo único que sabían de esto era San Martín y Pedro Vargas. A tal Sí, punto llegó el secreto que la esposa le pidió el divorcio, porque ella era patriota y no podía aceptar estar viviendo con un traidor. Sufrió un intento de asesinato y fue paseado a lomo de mula con un cartel como renegado, como traidor por todo Mendoza, y logró finalmente infiltrarse en el campo realista, capturar las cartas de los realistas, copiar las firmas de los realistas y entregarle todo eso a San Martín. Recién después del triunfo de Chacabuco, San Martín dicta un decreto donde se dice que es un patriota que es digno y que restablece la honra y el honor de don Pedro Vargas. correcto. Quiero decir finalmente que aquí en este libro, bueno, podríamos estar hablando horas de ello, habla de algunos héroes anónimos como Basilio Vilu, Antonio Merino, Pedro Vargas, Agüeda Monasterio, Luisa Recabarren, María Silva. Gracias, Ernesto, por haber estado con nosotros. ¿Eh? No, por nada, muchas gracias. Muchas gracias, Y a Jorge. Editorial RIL, gracias por habernos enviado este libro. Muchas Muchas gracias. gracias, Hasta Jorge. siempre. Que estés muy bien.